Sí, le escucho. Profesor, cool, buenas tardes. Le digo, temprano yo no he podido ingresar por motivos de mi internet. Le digo, si me podría tomar la asistencia, si me podría poner ahorita, profesor, disculpe. ¿Te refieres a este curso? Ajá, sí, sí, es su curso. Ok, ok, sí. Sí, recién estamos comenzando. Perfecto, muy bien, jóvenes. Bien, bienvenidos nuevamente a esta ya novena semana de la Unidad Didáctica de Control de Calidad de Productos de Frutas, Hortalizas y Azúcares. El día de hoy se va a tocar un tema muy importante para ustedes. Espero de que el equipo haya podido preparar las diapositivas adecuadas. Eh, Como les dije previamente, lo importante era poder hacer la coordinación con el docente sobre el contenido. Lamentablemente, estas diapositivas no han pasado ese filtro, entonces vamos a ver el contenido y vamos a tratar de eh, corroborar y orientar a los expositores para que puedan generar pues el contenido que necesitamos realmente en este tema, ¿no? Le voy a pedir también al equipo que le toca la próxima semana que estén muy atentos, puesto que su exposición es la continuación de este tema, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿quién desea voluntariamente comenzar la exposición, por favor? Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado exponer fundamentos del HACCP. En primer lugar, el HACCP son análisis de peligros y puntos de control críticos. Pasamos a los objetivos del HACCP. El objetivo del sistema es identificar los problemas relacionados con la seguridad del consumidor para que puedan ocurrir una cadena alimentaria, estableciendo los procesos de control para garantizar la inocuidad del producto. Introducción. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, SAHAP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Además de mejorar la inocuidad de los alimentos, la aplicación del sistema de SAHAP puede ofrecer otras ventajas significativas. Facilitar asimismo la inspección por parte de las autoridades de reglamento y promover el comercio internacional al aumentar la confianza en la inocuidad de los alimentos. El SAHAP se basa en principios y conceptos preventivos. Fue diseñado para tener un control cuidadoso sobre el proceso de producción por medio de la identificación de puntos y etapas donde el peligro pueden presentarse, ya sea de manera natural o accidental. De análisis y peligros y punto crítico del control, HACCP, por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control Point, es un sistema científico o sistemático de seguridad alimentaria para identificar cualquier tipo de peligro, ya sea biológicos, físicos y químicos, que pueden aparecer en los ingredientes, empaques y procesos de productos de alimentos, y así tomar medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar peligros de contaminación en los alimentos. FAO y WO. FAO llega a ser la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación de Agricultura, y WO son las siglas de Organización Mundial de Salud en inglés. FAO and WO en 1999, parte 42. El sistema está diseñado para ser empleado por todo tipo de industria alimentaria y su objetivo es hallar los peligros que estén relacionados con la seguridad del consumidor que puede suceder en la cadena alimentaria, fijar los procesos de control para asegurar la inocuidad de los productos.
Jaramillo Recalde Manuel Alejandro 2005. Principios de HACCP. Para hablar de los principios de HACCP, antes voy a explicar qué es HACCP, también conocido como APPCC por sus siglas. El análisis de peligro y puntos de control críticos es un proceso que busca garantizar la inocuidad de los alimentos, de que sea de importante la aplicación en industrias como la de alimentos, fármacos y cosméticos. Es decir, es de carácter sistemático y se basa en la identificación de peligros y de definiciones de controles dirigidos a la prevención con el objetivo de lograr inocuidad en los alimentos. Así, es importante tener en cuenta que HACCP se aplica sobre todas las etapas de la cadena de producción, crecimiento, cosecha, procesamiento, fabricación, distribución y comercialización, incluyendo la preparación de los alimentos para su consumo posterior. Dicho esto, voy a pasar a explicar los principios de HACCP. Son 7. 1. Identificar los peligros potenciales asociados a la producción en todas sus etapas. Quiere decir que cada producto elaborado tiene una serie de pasos para la elaboración. El análisis de la secuencia de los procesos permite identificar los peligros potenciales desde un enfoque de afectación hacia el consumidor y evaluar los riesgos asociados en las etapas de la producción. Esto implica además la identificación de las medidas de control para el abordaje de los peligros identificados. 2. Determinar los puntos críticos del control. Antes de fijar los puntos, debemos determinar cuáles son los peligros más relevantes. Para esto, existen metodologías como el índice de control, el cual consiste en una calificación a través de la probabilidad, posibilidad y persistencia del peligro. Hecho esto, pasamos a identificar los puntos críticos de control, para lo cual podemos usar herramientas como el árbol de decisión. 3. Establecer los niveles objetivos y la tolerancia que hay que respetar. En esta etapa establecemos los límites críticos, que no es más el control del peligro de cada punto crítico. Dicho de otra forma, el límite crítico son los límites para definir si el producto es inocuo o no. Así, un producto está por fuera del límite, debe considerarse porque puede ser peligroso para el consumidor. 4. Establecer un sistema de vigilancia. En esta etapa debemos definir las acciones a realizar para determinar si la fase está bajo control, es decir, si se encuentra entre límites establecidos en el paso 3. 5. Definir medidas correctivas al detectar punto crítico no controlado. Cuando logremos evidenciar que la fase no está bajo control para uno o más puntos críticos de control, realizamos unas acciones correctivas pertinentes para esos puntos críticos, con una buena metodología de análisis de causas. 6. Implementar procedimiento de evaluación. El sistema debe estar orientado a verificar que estén en niveles aceptables los peligros detectados. Actividades como auditorías, registros y archivados de datos hacen parte de esta etapa. Por ejemplo, una revisión a los registros de vigilancia de los puntos críticos de control cada 2 semanas por parte del auditor. Medidas de autocomprobación en sitio por parte del personal o realizar acuerdos de intercambio con empresas aliados para que los colaboradores de una empresa auditen de otra y viceversa. Pueden ser parte del sistema de verificación. 7. Documentar los controles. Esta fase del estudio consiste en establecer un sistema de registro de toda la documentación recogida a lo largo de los pasos anteriores. Deben organizarse en archivos y estar disponibles para la consulta en caso de revisión
por la propia empresa de inspección o auditoría, constituyendo una herramienta de gran importancia para la toma de decisiones. Los registros mínimos a incluir en el plan HACCP tienen relación principalmente con datos sobre materias primas utilizadas en la composición de un alimento, registros sobre el procesado, datos sobre el envasado, anotación sobre almacenamiento y transporte, documentación y archivo de las acciones correctivas empleadas en las desviaciones, registro de quejas de clientes, modificaciones en el plan de HACCP, entre otras. Gracias. Pasos del HACCP. Paso 1. Formar un buen equipo de trabajo. Esto quiere decir que necesitamos formar un grupo donde los roles estén definidos para poder lograr que cada integrante del grupo tenga claras sus responsabilidades. Y por ende es importante que el jefe de equipo ejerza un buen liderazgo. Paso 2. Definir clara y precisamente el producto. Esto consiste en dar una minuciosa descripción del producto, así como también las especificaciones del cliente. Paso 3. Conocer el fin del producto. Este paso consiste en comprender y conocer cómo llegará el producto a manos del consumidor. Paso 4. En este paso es importante los aportes del especialista técnico del equipo de trabajo. Paso 5. El diagrama debe ser real, práctico y funcional. Esto es muy importante porque necesitamos que nuestro diagrama de flujo no solo sea bonito en el papel, sino que nos pueda servir también en la realidad. Paso 6. Identificación de peligros. En este paso debemos tomarnos todo el tiempo necesario para lograr definir los riesgos y peligros, ya sean efectivos como potenciales. Paso 7. Asignar un orden. En este paso se basa en dar un orden a los peligros identificados, es decir, identificar qué peligros nos representan mayor o menor riesgo. Paso 8. Asignar límites a los puntos críticos de control. En este paso se deben fijar los límites y los márgenes de tolerancia con los que deseamos trabajar. Paso 9. Establecer un sistema de control. Esto consiste en controlar y vigilar que los límites establecidos se lleven a cabo de buena manera. Paso 10. Siempre estar prontos para corregir. Este paso consiste en dar solución a los problemas que se presenten en nuestro proceso de una manera rápida y precisa. Paso 11. Verificar. Esto consiste en verificar que nuestro proceso funcione correctamente, ya que nuestro plan ya estará en funcionamiento. Paso 12. Mantener un registro. En este último paso consiste en analizar nuestros resultados, así no sean los resultados que esperamos, ya que siempre es bueno e importante tomar nota de todo. Equipo HACCP. El equipo HACCP es multidisciplinario, constituido por sus representantes del área de ingeniería, mantenimiento, microbiología, producción, control de calidad, asuntos regulatorios, desarrollo de productos y otros. Su principal responsabilidad es elaborar, implementar, monitorear y verificar que el plan HACCP esté cumpliendo con su cometido de reducción al máximo los peligros inherentes en la producción de alimentos para asegurar al consumidor su calidad e inocuidad. Los miembros del equipo HACCP deben ser excelentes técnicos en su área de competencia, con amplia experiencia en su supervisión de personal y procesos de producción. Aunque es recomendable que algunos de los miembros del equipo tengan conocimiento o experiencia previa en HACCP, esto no es un prerequisito, ya que se puede contratar los servicios de las empresas de
consultoría en amplias experiencias en la conducción del proceso de implementación del sistema HASA. Asimismo, tampoco es necesario que los miembros del equipo tengan conocimientos a fondo de cada detalle de los procesos de producción de determinado producto, ya que se puede ser uno de los grupos de apoyo dentro de la empresa que puede colaborar en la resolución de puntos específicos según sea requerido. Una vez constituido el equipo HASA, se debe establecer un programa de trabajo con reuniones programadas para evaluar su desempeño con indicadores que midan el logro de las metas establecidas en el proceso de implementación del sistema HASA dentro del periodo de tiempo establecido al inicio. Siguiente. Ya. Para la implementación del sistema HASA, es necesario que la gerencia designe a una persona con suficiente autoridad delegada para que funja con coordinación del equipo HASA. Algunas de las responsabilidades del coordinador del equipo HASA son identificar operadores claves que puedan servir como capacitadores internos del personal operatorio, redactar listado de instrucciones y de verificación, revisar y modificar cuando sea necesario las instrucciones operativas, revisar los requisitos del plan HASA, garantizar la implementación y dar aseguramiento a las acciones correctivas, realizar auditorías internas, iniciar y coordinar el análisis a causa a raíz de las no conformidades y problemas suscitados, garantizar el cumplimiento de los programas de prerequisitos. Gracias. En el HACCP. Los tipos de límites críticos están relacionados con el tipo o tipo de peligros que van a ser controlados por el PCCP, por el PCC, que es el punto crítico de control. El punto crítico de control es aquella falla que encontramos en el procedimiento al momento en que se está haciendo la operación estándar. Los límites críticos pueden ser como los límites críticos químicos que están relacionados, que tiene que ver con la aparición de peligros químicos en el producto y sus ingredientes o con el control de peligros microbiológicos a través de su formulación y de sus factores intringentes. Cuando hablamos de los factores intringentes se refiere a aquellas propiedades químicas de cada alimento que no son modificadas por el hombre, sino que es modificada por el propio alimento. En los límites críticos físicos se refiere al control de peligros físicos, como la ausencia de metales o filtros intactos en los alimentos, aunque también se refieren al control de los peligros microbiológicos cuando la supervivencia o la muerte de microorganismos se debe a la aparición de parámetros físicos como el binomio tiempo-temperatura. En los límites críticos que están relacionados con el procedimiento, estos límites están asociados con las medidas de control basadas en el procedimiento, como en los planes de prerequisitos, que son los deberes que están relacionados con la limpieza y la desinfección que se deben cumplir. En los límites de criterios microbiológicos, estos límites son los menos adecuados, ya que su vigilancia no facilita la adaptación inmediata de acciones. Los límites microbiológicos se establecerán teniendo en cuenta los riesgos que están relacionados con los microorganismos, así como las condiciones en las que se prevé que el alimento será manipulado y consumido. Ahí también podemos observar una tabla donde encontramos algunos ejemplos. Voy a mencionar 3 ejemplos. En el peligro, patógenos bacterianos. Aquí podemos encontrar su punto crítico de control, que es la pasteurización. Sus límites críticos son de 72 centígramos por lo menos durante 15 minutos. Y en los patógenos bacterianos, el punto crítico de control es el horno de secado, ¿no? Que es para
para controlar proliferación en productos alimentos secos. En el nitrato excesivo, su punto crítico del control es el curado y la salmuera, que tiene un límite crítico máximo 200 ppm de nitrato de sodio en el producto final. Eso es todo. Aplicaciones del SAHAP en la industria de la fruta, hortaliza y azúcares. Este sistema de administración ha sido diseñado para ser implementado en cualquier área de la administración, desde el cultivo y la cosecha, pasando por la transformación, elaboración de alimentos para el consumo, que se aplica a la gestión de la inocuidad de los alimentos. Utiliza la metodología de controlar los puntos críticos de la manipulación de alimentos para impedir que se produzcan problemas relativos a la contaminación. Un ejemplo sería, su aplicación en sí es la mejora continua en todo producto que salga del campo que vaya bien, cumpliendo todos los requisitos implementados por las normas sanitarias. Conclusiones. Es importante para cualquier planta procesadora de productos alimenticios realizar la implementación del sistema HACCP para estar a la vanguardia y a la altura de las empresas con alto nivel competitivo, ofreciendo siempre productos de calidad y con la seguridad de estar desarrollando productos sanos. El sistema HACCP tiene la intención de ofrecer un enfoque estructurado para garantizar la seguridad de los productos alimenticios. El HACCP busca controlar en cada paso de la elaboración de productos todos los riesgos de contaminación físicos, químicos, microbiológicos, por lo que el sistema tiene la visión de prevenir estos riesgos y en el caso de algún riesgo se salga de sus límites, inmediatamente se debe aplicar una acción correctiva para volver a tener ese riesgo bajo control. También hay un factor muy importante que se debe siempre tomar en cuenta y el personal que participe en la elaboración del producto, por lo que hay que inculcarles una cultura de sanidad personal para evitar riesgos de contaminación en el producto. Gracias. Recomendaciones. El sistema HACCP se basa en la prevención de prevenir lo evitable y controlar lo inevitable. Proporciona también las siguientes ventajas para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Comprueban la cualidad mediante los registros que se están generando. Confianza en el consumidor para los productos, que es un proceso que lo implementa. El sistema que de forma planifica y controla y documenta todo el procesado de los alimentos, por lo cual es aplicable a cualquier etapa de producción de alimentos. Tiene el respaldo de los programas de prerequisitos, implementa medidas efectivas de control, es decir, prevención. Es muy diferente esperar a que suceda un evento a contar previamente con un plan específico para reaccionar con oportunidad. Los procedimientos de verificación garantizan el funcionamiento de todo el sistema y sus bases. Identifica y minimiza peligros específicos. Muchas gracias. Ok, perfecto, el grupo. No muevan las diapositivas, por favor. Voy a solicitar el control en este momento para poder... por favor, aprueben el control de las diapositivas para poder moverlas.
Ah, ok. Pero no me aparece el cursor. Por favor, ¿pueden regresar a la primera diapositiva? Estoy tratando de... El cursor está acá, profesor, en la parte de abajo, me estoy señalando, ¿lo puede ver? Sí, no me aparece a mí. Yo sé que está ahí, pero no me aparece. Eso es lo que estoy tratando de hacer. A ver, déjenme ver si es que... No, no puedo retroceder las diapositivas. En todo caso, por favor, puede retroceder las diapositivas a las primeras, por favor, para ver si es que puedo adelantar. Sí, sí me permite adelantar, creo. A ver. Ok. A ver, ahí quiero comenzar la explicación. ¿Sí? La verdad es que, bueno, el grupo ha conseguido información bastante interesante respecto a los fundamentos del HACCP, hay que decirlo. Sin embargo, hay que también tomar en consideración de que hay algunas cosas que no se han mencionado y que justamente por eso es la importancia de que puedan coordinarlo con el docente. Pero no es que esté mal lo que ustedes han hecho, sino que falta agregar algunas cosas. Por ejemplo, hay que diferenciar muy bien, ¿sí? Entre lo que es una inspección, lo que es el control y lo que es una auditoría. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy hablando de estos términos cuando estamos conversando acerca de HACCP? Porque sencillamente el HACCP es un sistema que nos va a permitir gestionar, ojo, no la inocuidad, la calidad del proceso, ¿sí? La calidad del proceso. Y dentro del proceso, nosotros para poder garantizar que estamos cumpliendo adecuadamente con nuestro sistema HACCP, debemos tomar muestras del proceso en diferentes puntos. Les voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor a qué me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? No muevan las diapositivas, por favor. Están moviendo las diapositivas, déjenlo donde estaba, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿sí? Se entienda mejor a lo que me estoy refiriendo. Miren, eh, vamos a asumir que ustedes están en una fábrica de procesamiento de mermeladas, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben, pues, que las mermeladas, sí, seguramente en procesos lo han visto, sufren un problema muy conocido en la industria alimentaria que se conoce como encrostamiento. ¿Les han comentado lo que es el encrostamiento o no les han comentado todavía? A ver, por favor. Todavía no les han comentado lo que es encrostamiento. ¿Y han visto mermeladas? ¿Han hecho proceso de elaboración de mermeladas? No, profesor. ¿No? ¿Qué han hecho en procesos de frutas? Elaboración de néctares. Hemos elaborado un En néctar, la profesor. profesora Tania sí nos hizo nos dio una fruta o hortaliza cada uno y bueno, mermelada no he visto, pero sí, No, sí no. elaboramos. En el curso de procesos de fruta, ¿qué productos han desarrollado? ¿Qué productos han elaborado, supuestamente? Néctar. Solamente el néctar, profesor. ¿Solamente néctar en 9 semanas? ¡Wow! Uy, no. Eso no está bien. Bueno, les voy a explicar. Miren, ustedes saben que, para hablarles un poco de mermeladas, para que no digan que no se les ha hablado de mermeladas, es imposible que a estas alturas del partido no hayan visto eso. Hablando del término mermelada, la mermelada se define según el Código Alimentario como una mezcla gelificada, ¿sí? Que tiene en promedio 65 a 68 grados Brix, ¿ok?
de 65 a 68 grados Brix. Entonces, las mermeladas sufren de un problema muy importante que seguramente ustedes cuando han hecho mermelada en sus casas se han percatado. No sé si ustedes lo habrán visto. A veces cuando dejas concentrar, por ejemplo, tus fresitas ahí con bastante azúcar, ¿sí? Y las pones a hervir hasta que se haga supuestamente tu mermelada casera. Cuando las consumes el producto está bien, ¿cierto? Pero pasa un tiempo y se vuelve como una cáscara, la parte superior. ¿Les ha pasado o han visto ese tipo de problema? ¿Alguno de ustedes ha visto ese problema de que se forma una cáscara encima? Sí, profesor. Ok. Esa cáscara es una costra que se forma, que es producto de un exceso de sólidos solubles. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de sólidos solubles en esa mermelada está por encima de los 69 grados Brix. Es decir, está fuera de la norma. Cuando ocurre eso, estás a 70, 71 grados Brix, el producto ya no es estable y tiende a solidificarse, ¿no? Se hace como una cáscara si es que el Brix es bajo y si es más elevado se hace como una melcocha, una piedra, ¿no? Entonces, ese es un problema que normalmente se presenta en las mermeladas. Ya, bueno, ahí ya les dejo algo para que ustedes investiguen. Entonces, para nosotros evitar o garantizar de que en el producto terminado estemos pues de que en el producto terminado estemos con una calidad adecuada respecto a los Brix, es decir, estemos en el rango de 65-68, lo que se hace al final en el producto terminado es un muestreo. Si se muestrea, vamos a poner como ejemplo, imaginemos que tenemos una faja transportadora, ¿no? ¿No? Así como esas fajas que de repente, si alguno de ustedes ha venido a Trujillo a algún supermercado, hay unas fajas que transportan ahí el producto cuando nos están atendiendo para poder pagar, ¿no? Ok, de esas mismas fajas está saliendo producto terminado. Entonces, conforme va saliendo, ustedes que van a ser los inspectores de calidad, cogen una mermelada que está sellada, envasada ya. La abren y le toman el grado Brix, ¿sí? Pasa, por decir, media hora. Toman otra muestra, la abren y le toman el grado Brix, ¿sí? Y van recogiendo información del proceso. Pasa media hora más, cogen otra mermelada diferente y hacen el mismo procedimiento. Lo que ustedes están haciendo, jóvenes, es tomar datos, ¿sí? Esa información que ustedes están recopilando, de hecho son datos nada más, ¿sí? Son datos. Cada una de las muestras que ustedes están obteniendo, lo que están haciendo es obtener un dato de cuántos grados Brix tiene cada muestra, ¿no? A eso, jóvenes, se le conoce como inspección, ¿sí? Esta toma de muestras para un fin posterior, porque esos datos se utilizan para otra cosa después, se le conoce como una inspección. O sea, ustedes van al proceso e inspeccionan el proceso para poder garantizar que se está cumpliendo con lo necesario, ¿ok? Una vez que ya tienen sus datos, ¿qué deben hacer? Lo deben contrastar con las condiciones de proceso, con las condiciones de operación que ustedes estaban esperando, con la información que ustedes tienen, con la que les debería salir, pues, definitivamente la mermelada dentro de ciertos límites. Por eso acá se menciona el punto crítico de control, se mencionan límites de control. ¿Ok? Los límites de control, si digamos estamos hablando de grado Brix y yo les digo que una mermelada es de 65 a 68 grados Brix, los límites de control serán límite inferior 65 Brix, límite superior probablemente 68 Brix. No nos debemos pasar de eso porque podemos tener problemas. Entonces, nosotros todos esos datos los colocamos en una curva y arriba ponemos un techo y abajo ponemos un piso, que son los límites de control. Los datos nos deberían salir entre esos dos valores. Si vemos que algún dato se dispara o sale más abajo, lo que debemos hacer es una medida correctiva, ¿sí? Al hecho de crear esa curva y generar medidas correctivas, se le llama, apunten,
control de calidad. ¿Ok? Eso ya es el control de la calidad. Ya no es una inspección, ya ustedes están tomando medidas respecto a la información contrastada con los límites que tienen. Ya están haciendo control de la calidad. ¿Ok? Entonces, con eso van a controlar la calidad. Pero, ¿qué ocurre? Digamos que no estamos analizando el grado Brix, ¿ok? Que es un tema más puntual que lo podemos analizar en la operación nada más de repente estandarización y al final, ¿no? Eso lo podemos medir de repente en medio y al final. Ese es el grado Brix. Tomemos otro parámetro. Vamos a decir el pH, ¿ok? El pH ustedes saben que es un parámetro crítico. ¿Por qué? Porque todo producto alimentario, como regla, debe tener un pH o menor a 4.5 o mayor a 8.5 para no degradarse, ¿sí? Para no degradarse. Claro, sí, 8.5. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos trabajando con un producto que va a tener que ser ácido, con un pH menor a 4.5, ¿sí? Para evitar la proliferación de microorganismos. Entonces, si nosotros tenemos un pH menor a 4.5, eso lo debemos monitorear en todo momento del proceso. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar sometiendo el producto a cambios de temperatura, vamos a estar sometiendo el producto a nuevos insumos, ¿sí? A nuevas condiciones del proceso, y esto puede hacer que los ácidos presentes en el producto se integren o se mezclen o se liberen dentro de la mezcla y puede hacer que nuestro pH suba o baje. Entonces, a lo que quiero llegar es que el pH es un parámetro que debemos medir a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Entonces, no basta con que yo haga una inspección del producto terminado, ¿sí? Porque imaginen que encuentre en mi producto terminado un pH de 4.6, ¿ok? Pegadito al límite, pero por encima, ¿ok? Es algo preocupante, es algo que debemos tomar en consideración porque ese es un producto ya potencialmente peligroso. Entonces, debemos ir hacia atrás en el proceso y evaluar en qué parte fue que nuestro pH nos dio ese margen, ¿no? Se está disparando el pH. ¿En qué parte se está disparando? Entonces tenemos que, aparte de la inspección y el control que hicimos en el producto terminado, debemos hacer una inspección de repente en la operación anterior y también a la mitad y también en las operaciones de inicio. Es decir, estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5 inspecciones con diferentes curvas de control en cada uno de ellos, porque se supone que cada operación tiene sus propios límites de operación. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es nosotros detectar en dónde podría estar el posible problema. Para poder nosotros saber a ciencia cierta en dónde está, ¿qué debemos hacer? Es integrar toda esta información y encontrar lo que nosotros llamamos como no conformidades, ¿sí? Una no conformidad es un hallazgo de lo que conocemos como auditoría, ¿ok? La auditoría no es otra cosa que un conjunto de controles e inspecciones a lo largo de todo el proceso para poder encontrar hallazgos, ¿sí? Eso es una auditoría. Entonces hay que diferenciar entre lo que es una inspección, que es algo puntual para tomar datos, control, que es básicamente las correcciones que se hacen con los datos de la inspección, contrastándolos con las condiciones de operación, y la auditoría, que es un conjunto de controles e inspecciones sincronizados a lo largo del proceso que me permiten detectar hallazgos, o en este caso, no conformidades. ¿De acuerdo? Ese es un tema muy, muy importante que ustedes deben manejar al revés del derecho. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dedicar a eso. Probablemente muchos de ustedes van a entrar a trabajar como supervisores de calidad o como inspectores de calidad, ¿sí? Y su labor es justamente esta, ¿no? Inspeccionar, controlar. Y en el caso de algunos, si es que son parte del equipo de auditoría interna, también hacer auditoría.
Con esto, ¿qué les quiero decir? Les quiero decir que estos temas son muy importantes. Y yo sé que recién lo están viendo. Están ustedes todavía en primer ciclo. Es el primer contacto que tienen con el HACCP. Lo que yo les voy a pedir nada más es que tomen, digamos, en serio este tema especialmente. ¿Por qué? Porque el HACCP se ve en toda la industria de alimentos, no solamente en frutas, hortalizas, por si acaso, ¿ok? Y si ustedes manejan HACCP, como se dice coloquialmente, ¿no? Un profesional técnico que sabe manejar bien HACCP ya la hizo. ¿Por qué? Porque es algo que no todos manejan y porque es algo que todas las empresas deben tener. Entonces, siempre ustedes se van a convertir en un recurso valioso para sus contratantes, si es que manejan estos temas. Préstenle vital importancia porque, para empezar, si alguno de ustedes maneja estos temas, e inclusive después de las clases o después de este tema de la carrera que ustedes están estudiando, seguramente los conceptos se van a ir alineando y vamos a tener que generarnos actualizaciones en estos temas, porque esto cambia constantemente. Entonces, si ustedes tienen algún certificado, ¿no? De algún estudio posterior que hayan hecho de actualización de HACCP, eso los faculta, aparte de su carrera técnica, para poder pertenecer a lo que encontramos en el punto 1 no de los principios, sino de los pasos, ¿ok? De los pasos. En los pasos, de los 12 pasos, el primer punto es crear. ¿Pueden poner la diapositiva de los pasos, por favor? A ver, voy a tratar de explicar con esa diapositiva. Ahí está. Ok, el paso 1 para poder implementar un sistema HACCP es formar un buen equipo de trabajo. No es un buen equipo de trabajo, por si acaso. Es formar el equipo HACCP, ¿sí? No es cualquier equipo. Ese equipo tiene una conformación específica, ¿sí? Solo está conformado por personas que conocen cómo se trabaja HACCP. Por ende, yo les digo, es muy importante que ustedes conozcan esto, ¿ok? Y dentro de ese equipo hay gente de mantenimiento, de operaciones, de producción, de calidad, de repente de algún gestor de la jerarquía organizacional de la empresa, de tal manera de que entre todos puedan monitorear el funcionamiento de este sistema, ¿no? Y muchas veces eso también les permite formar parte de otro ente importante dentro de las empresas, que es el famoso círculo de calidad, que definitivamente, pues para los fines de ustedes es muy bueno, porque pertenecer a esos equipos, de por sí, aparte que les da currículum, aparte que el trabajo que hacen es mucho más holgado y reciben una mejor remuneración, les faculta para poder ascender, porque tienen ya una trayectoria, digamos, ya no en la parte operativa de la empresa, sino de gestión. Es importantísimo eso. Entonces, se los recomiendo, ¿sí? Se los recomiendo. Sobre todo si es que, pues, hemos visto muchas veces, ¿no? Que, que a veces las jornadas laborales en las empresas agroindustriales, sobre todo, son bastante extensas y no nos permiten de repente recuperar al 100% nuestras energías. No estoy hablando de ustedes tanto como están jóvenes, sino bajo la premisa de que ustedes no van a ser jóvenes eternamente, ¿sí? Van a tener su juventud por unos años y después su rendimiento va a empezar a caer. Y a ese ritmo, pues, es diferente, ¿no? No es lo mismo trabajar en una labor más de gestión, más estratégica, ¿no? Con mayores beneficios, a estar siempre, pues, de operador ahí, ¿no? Parado 12, 14 horas al día. Es diferente, ¿ok? Y se los dejo ahí, ¿no? Para que ustedes evalúen, pues, y conozcan todo lo que pueden hacer dentro de la misma industria alimentaria, que es bastante importante. Entonces, bien,
dicho esto de la diferencia pues entre control, inspección y auditoría, hay algo también que debemos definir bastante bien, y con esto me voy a ubicar. Bueno, en el paso 2, ustedes deben definir clara y precisamente el producto, es cierto, pero no solamente en cuanto a cómo se va a ver su apariencia o qué características organolépticas va a tener. Aquí de lo que se trata es de establecer, y eso por favor quiero que lo noten, especificaciones técnicas del producto, ¿sí? ¿Qué son las especificaciones técnicas? Son, digamos, los parámetros obligados con los que el producto debe cumplir, ¿sí? Una, por ejemplo, especificación técnica es lo que les mencionaba de las mermeladas, ¿no? De 65 a 68 bricks. Y no solamente eso, sino que ustedes deben definir qué valor de ese rango, en qué valor de ese rango van a trabajar, ¿sí? Deben definirlo. A eso se le conoce como límite operativo, ¿ok? Diferente a los límites críticos, este es un límite operativo, que es por decisión de la empresa, conjugando muchos factores, como por ejemplo las necesidades del cliente, lo que el empresario está dispuesto a otorgar y lo que la ley les exige. Integras los tres y la empresa decide, ok, nuestro límite operativo es este. No voy a trabajar ni a 65 ni a 68, voy a trabajar a 67. Eso es decisión de la empresa. ¿Ok? Ese es el límite operativo. La idea es de que la empresa, sus resultados en los parámetros en cuanto a bricks, se mantengan en 67 grados bricks promedio, ¿no? Entonces es importante no solamente definir que mi producto va a ser dulce, salado, ¿no? Va a ser color rojo, verde, o va a ser de repente de tantos mililitros, de tanto volumen. No, no. Aquí se trata de establecer especificaciones técnicas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con parámetros. Y luego en el paso 3, conocer la finalidad del producto, que está muy relacionado a conocer las expectativas del cliente, por ende está relacionado a la calidad, ¿sí? Debemos definir cuál es el concepto de calidad para este producto. Entonces, es totalmente distinto el que nosotros podamos decir, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un sistema HACCP para ver la inocuidad, a hablar de calidad. Sabemos que la inocuidad está dentro de la calidad, ¿no? No puedes hablar de calidad si por lo menos no tienes inocuidad, ¿sí? Si el HACCP fuera solamente inocuidad, pues mejor nos quedamos solamente con BPMs y POEs, ¿ok? Pero también integra el concepto de calidad, es decir, la expectativa del cliente. Digamos que si la expectativa de calidad es que no se forme esa costra en la mermelada, para seguir tomando el mismo ejemplo, o sea, el cliente cuando compra una mermelada no está esperando que al día siguiente que la abre se le haga una piedra, ¿sí? Eso no está esperando el cliente. Ahora, si el cliente se come esa piedra, probablemente no le va a hacer daño, ¿sí? No le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque ha pasado por un proceso térmico. Sin embargo, no está esperando que, o sea, su expectativa no es tener que estar calentando la mermelada todo el tiempo para poder disolverla, ¿no? Eso es conocer la finalidad del producto, ¿no? La adecuación para el uso que le da el cliente. Bien, hay que conocer eso también. Por eso les decía, aquí intervienen tres grandes grupos de interés. Repito, es lo que quiere el cliente, la expectativa del cliente o el usuario, lo que quiere la empresa o lo que puede ofrecer la empresa y lo que exige el marco legal, lo que exige la ley, lo que exigen los gobiernos, ¿ok? Debe haber un punto de equilibrio en eso. Ese punto de equilibrio es el que ustedes tienen que definir acá. Así que no es solamente decir, ah, voy a hacer un néctar, ok, producto es para tomar, pues, ¿no? No, no, no. Hay que ser más específicos, ¿de acuerdo?
Y en el paso número 4 es importante contar con un diagrama de flujo. Me imagino que esto sí lo han visto cuando han hecho el proceso de néctar que me han mencionado, ¿no? ¿Saben lo que es un diagrama de flujo, jóvenes? ¿O un flujograma? ¿Les han explicado? Sí, ok, perfecto, muy bien. Sí, sabemos que un diagrama de flujo no es otra cosa que una representación gráfica secuencial, ordenada, sincronizada, de todos los pasos o también llamadas operaciones unitarias que vamos a realizar para poder transformar el alimento. ¿De acuerdo? Dicho esto, este diagrama de flujo debe ser bien específico, ¿ok? Como dice en el paso número 5, debe ser real, ¿sí? Porque muchas veces he visto, por ejemplo, no sé qué tipo de néctar habrán hecho, ¿ya? Pero he visto, por ejemplo, que hacen una recepción, ¿sí? Una recepción para un néctar mixto con 3 materias primas diferentes, ¿ah? Un néctar de papaya, mango y, por ejemplo, y granada, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. Y ponen recepción como una operación sola. ¿Ok? Eso no es real, jóvenes. Porque tú no le das el mismo acondicionamiento a la materia prima que es una papaya al de una granada. No es lo mismo. El mango también tiene otro tratamiento. No es lo mismo. Entonces debes darle una recepción por separado y establecer el punto de integración. ¿Ok? Eso es muy importante. No es lo mismo pulpear granada que pulpear papaya. No es lo mismo. ¿Ok? A eso se refiere con que debemos ser reales. Eh, y habemos muchos colegas, yo he visto mucho esto, que seguimos creyendo en el diagrama de flujo vertical, ¿no? Que todo es en una sola línea. Y eso es falso, ¿sí? No se aplica en la realidad así. Es más, si ustedes van a ver los flujogramas de todas las empresas, se van a dar cuenta de que dependiendo de la materia prima y de los insumos que maneja, se establecen diferentes vías para el flujograma, ¿sí? La secuencia debe ser representativa. Si ustedes colocan en Google, por ejemplo, eh, cualquier proceso alimentario, la gran mayoría de procesos alimentarios les va a aparecer en una línea, ¿sí? Un diagrama de flujo vertical. Sin embargo, cuando van a cualquier empresa, se van a encontrar con que prácticamente ningún flujograma es vertical. ¿Sí? Ninguno. Lo que está en Google es teórico, es para investigación, es para tenerlo ahí, pues, en papel, ¿no? Pero en la realidad, cuando de lo que se trata es de que cualquier trabajador venga, observe ese flujograma y sepa ya cómo procesar, ok, para poder lograr eso necesita ser específico. Por eso, diagrama de flujo o flujograma real, práctico y funcional. Debe tener muchos detalles. ¿Sí? Debe tener muchos detalles. No me ha tocado en esta oportunidad dictarles la unidad didáctica de procesos de frutas, pero les puedo dar esos alcances, ¿no? Ya ustedes, con su docente de procesos, deberán coordinar eso para que les explique, ¿no? Ahora, a partir del punto 6 hasta el punto 12, jóvenes, vamos a encontrar no otra cosa que los principios. Del 6 al 12 son los principios del HACCP. ¿Ok? Por si no lo habían notado, ahí está. El paso número 6 es el primer principio. Identificar los peligros. Y ustedes muy bien dijeron que para esto se utiliza una herramienta muy importante que el equipo de la siguiente semana nos va a explicar cómo se aplica esta herramienta, que se llama árbol de decisiones, que básicamente nos ayuda a que en cada operación unitaria del proceso nosotros establezcamos si es que estamos observando ahí un punto crítico de control o simplemente es un punto crítico o un punto de observación, ¿sí? Una cosa es un punto crítico, otra cosa es un punto crítico de control. Perdón, estoy mal. Una cosa es un punto crítico de control, otra cosa es un punto de control y otra cosa es un punto de observación. ¿Sí? Un punto de observación.
repito, lo voy a colocar acá en el chat mejor porque de repente no se ha entendido esa parte, ¿ok? A ver. Tenemos los PCCs, que son los puntos críticos de control, ¿ok? Los PC, que son los puntos de control. Y los PO, que son los puntos de observación. ¿Sí? En algunas bibliografías, jóvenes, van a encontrar que los PC y los PO son lo mismo. Para otras bibliografías son cosas distintas. Yo sigo siendo un fiel creyente de que eso depende en realidad de la empresa, ¿sí? Esos términos los maneja la empresa. Lo que no está en discusión es lo que es un punto crítico de control. Eso no está en discusión. Pero un punto de control, un punto de observación, bueno, se puede considerar el concepto dependiendo de cada empresa, ¿ok? ¿Qué es un punto crítico de control y qué es un punto de control? Lo vamos a manejar así, ¿ya? Punto de crítico de control y punto de control. Vamos a decir que estamos, a ver, para hacer un poco más familiar al proceso que ustedes ya han visto, ¿no? Sabemos perfectamente de que todo proceso de elaboración de néctar empieza en recepción, ¿cierto? Recepción, probablemente después les han puesto selección y clasificación, luego un saneo o un lavado y desinfección. Luego hay un escaldado, dependiendo de las materias primas. En donde aplica se hace un escaldado, en donde no aplica no se hace el escaldado, ¿sí? Y luego viene el famoso pulpeado, ¿no? El famoso pulpeado. Después del pulpeado debería venir una estandarización, ¿sí? En donde se agregan todos los insumos. Posteriormente a ello, se homogeniza y se pasteuriza, la pasteurización. Luego de ello, pues, se toman por ahí algunas muestras para ver si es que todo está ok y se envasa, ¿no? Y dependiendo del tipo de envasado que estemos utilizando, se ve la posibilidad de aplicar algún tratamiento térmico posterior o simplemente quedarnos con la pasteurización. Luego viene ya lo que es el almacenamiento, el embalado, el etiquetado y pues el expendio, ¿no? O el despacho del producto. Entonces, en eso consiste el proceso de elaboración de néctar, ¿no? Con algunos términos de repente diferentes, pero más o menos algo así deben haberlo visto, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos para poder explicar lo que es un punto de control y un punto crítico de control en la carga microbiológica, ¿ok? La carga microbiológica del producto, ¿sí? La carga microbiológica del producto. Entonces, vamos a decir que la materia prima de por sí entra contaminada en recepción, porque viene de campo, ¿cierto? Hay un proceso, hay una operación, perdón, de lavado y desinfección. ¿Qué buscamos hacer con el lavado y desinfección? ¿Cuál es la diferencia entre lavado y desinfección? ¿Cuál es la diferencia entre lavar y desinfectar? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor? ¿Les han explicado eso? ¿Cuál es la diferencia entre lavar y desinfectar, por favor? Desinfectar. ¿Sí? ¿Te escucho? El proceso de lavado es la limpieza, es el proceso pues de remover y eliminar la suciedad, y la desinfección al cambio elimina la forma específica de las bacterias y virus. Ok, muy bien. Sí, está bastante relacionado a lo que mencionas, Angie. Pero el lavado también tiene otra función, por si acaso, ¿ah? Que de repente no es la principal, pero sí es una función interesante. Y es, anótenlo si gustan como un dato adicional, ¿no? Es
eliminar el calor de campo, así se llama, eliminar el calor de campo. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las frutas son alimentos que están vivos, tienen una intensidad respiratoria. ¿Sabían eso o no sabían eso? ¿Sí? Las frutas están vivas, tienen intensidad respiratoria. Y cada respiración que hacen genera calor, más el calor de por sí que viene del campo o que viene de todo el viaje hasta la planta, la materia prima llega calentada prácticamente o por encima de la temperatura normal en la que debería estar, y resulta que las materias primas y en realidad los alimentos, conforme les incrementan la temperatura, los microorganismos hacen de las suyas, pero aparte de eso, se deterioran de por sí más. ¿Por qué? Porque incrementa su velocidad respiratoria. La intensidad respiratoria se le conoce a eso, ¿sí? Entonces, si nosotros no eliminamos ese calor de campo, estamos haciendo que nuestra materia prima, conforme pasa cada segundo, se vaya deteriorando más. Por eso es que hacemos primero el famoso lavado, ¿no? Para poder retirar partículas extrañas, grandes, macroscópicas, restos de tierra de repente, pero fundamentalmente también para poder extraer este calor de campo y frenar un poco el deterioro de por sí que en todo momento se viene dando de la materia prima. Dicho esto, la desinfección, pues sabemos ya que utiliza algunos agentes desinfectantes para poder disminuir la carga microbiológica, viral, y pues que definitivamente nos permita tener una mejor garantía de que la materia prima no va a pasar con una elevada carga de contaminación a nuestra sala de proceso, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos si es que nuestra desinfección ha sido efectiva? ¿Alguien me puede decir, de repente algo se le ocurre por ahí? ¿Cómo podríamos saber si es que nuestra desinfección ha sido efectiva? O sea, ¿cómo yo sé que este cloro efectivamente ha servido para desinfectar mi fruta? ¿Mm? A ver, ¿qué me podrían decir, jóvenes? Miren, lo que nosotros normalmente hacemos es una técnica que se llama hisopado. En la superficie de la materia prima pasas con un hisopo, ¿sí? Y este hisopo lo llevas a analizar al laboratorio. Y en este análisis ves cuánta cantidad microbiológica hay, ¿ok? Entonces, ahí nosotros simplemente estamos observando o controlando, ¿sí? Observando si es que simplemente queremos saber cuánto hay, ¿no? Controlando si es que decimos, oye, hay demasiado, hay que echar más cloro, ok. Ese cambio de esa acción correctiva que estamos haciendo, eso ya es un control. Entonces es un punto de control. Si es observación nada más, simplemente queremos saber cuánto tiene. Independientemente de lo que tenga, igual pasa a la siguiente etapa, ¿sí? Ahora, tenemos, por ejemplo, 1 millón de unidades formadoras de colonias que hemos identificado en nuestra materia prima, que está entrando a nuestro proceso, ¿sí? Entra eso a nuestro proceso y es una carga elevada, ¿sí? Es una carga elevada, no es lo que queremos. Empezamos a procesar. Debemos saber que hay una operación dentro del proceso de elaboración de néctar que va a ser la encargada de disminuir a más del 99% la carga microbiológica y viral que esté presente en el producto. ¿Cómo se llama esa operación? ¿Qué parte del proceso está direccionada específicamente a eliminar la mayor cantidad de carga microbiológica en el producto? ¿Me pueden decir, por favor?
¿Han visto ya proceso de néctar? Eso me han dicho, ¿ah? ¿Qué parte del proceso de elaboración de néctar se encarga de eliminar la carga, la mayor cantidad de la carga microbiológica presente en el producto que se está procesando? Como dijo profesor, no se escuchó bien. Ok. Dentro del proceso de elaboración de néctar, hay una operación específicamente que se encarga de reducir al mínimo la cantidad de microorganismos que puede tener el alimento. ¿Cómo se llama? A estas alturas ya deberían haber visto eso, jóvenes, ¿ah? Bueno, se llama pasteurización. La operación de pasteurización tiene como finalidad, a través de la temperatura, eliminar la carga microbiológica, la carga microbiana en general. ¿Sí? Entonces, la pasteurización es una operación dentro del proceso de elaboración de néctar y en realidad de muchos procesos más, pero hablemos del proceso de elaboración de néctar. La pasteurización nos va a permitir eliminar esta cantidad de microorganismos que pueden haber quedado y que de repente no se eliminaron con el lavado y la desinfección, ¿sí? Y que están presentes ahí y también que están presentes en el ambiente, ¿ok? Para eso sirve la pasteurización. Por eso usamos la temperatura, ¿sí? Por eso usamos la temperatura, para poder eliminar microorganismos. No es solamente para cocinar, no es solamente para cocer, es para poder eliminar microorganismos. ¿Por qué queremos eliminar microorganismos? Porque nosotros trabajamos como productos envasados, ¿sí? No queremos que después de envasado los microorganismos empiecen a proliferar, deterioren el producto y eventualmente creen una bomba y exploten, porque los microorganismos generan gas, ¿no? Eso no queremos, que esté en el refrigerador del cliente y reviente dentro de su refrigerador, eso no queremos. O que esté nuestro cliente por abrir su jugo y cuando lo abra reviente la botella, eso no queremos, ¿de acuerdo? Por eso utilizamos pasteurización. La pasteurización, por lo general, se da pues en algunas condiciones, por ejemplo, arriba de los 75 grados, ¿ya? Yo sé que algunos dicen 72 grados, pero yo siempre trabajo de 75 hasta 95 grados Celsius, ¿no? Pasteurización. Y dependiendo de la temperatura, también el tiempo. Se entiende que si está la temperatura más elevada, el tiempo de exposición es menor. Si la temperatura está más baja, el tiempo de exposición es mayor. Después de la pasteurización ya viene una operación que se llama esterilización, pero eso se hace en las conservas, ¿ok? Que es a temperaturas mayores. Hablando de la pasteurización, en nuestro proceso de elaboración de néctar envasado en botella de vidrio, por ejemplo, nosotros no tenemos una forma de controlar posteriormente a la pasteurización, no tenemos una forma de eliminar microorganismos. Es decir, si tú no haces una buena pasteurización, después de esa pasteurización, el producto se va a deteriorar si es que no la has hecho como deberías haberla hecho, ¿sí? No hay ninguna operación después de la pasteurización en el proceso de elaboración de néctar envasado en vidrio que elimine microorganismos después de la pasteurización. Entonces, si la pasteurización es tan importante, la pasteurización es un punto crítico de control, ¿ok? La pasteurización es un punto crítico de control. En pocas palabras, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Un punto crítico de control es aquella operación unitaria dentro de nuestro flujo de proceso, de nuestro flujograma, que debe ser de mucha mayor observación, de mucho mayor control, porque es crítico y si no se cumple con lo que está establecido en esa operación, no va a haber ninguna operación posterior que pueda solucionar ese problema, ¿ok? Por ahí los escuché que dijeron, los puntos críticos de control son fallas. Los puntos críticos de control no son fallas, por si acaso, ¿ah?
Los puntos críticos de control son etapas específicas del proceso en donde nosotros debemos evitar a toda costa las fallas, ¿sí? Ahí no puede fallar nada, porque si falla, el producto va a salir mal, ¿de acuerdo? Eso es la importancia. Si nosotros no hicimos una buena lavado y desinfección, un buen lavado y desinfección, nos vamos a encontrar con el problema de que sí, pues hay una elevada carga microbiológica. Pero ¿qué hacemos? ¿Paramos todo el proceso para volver a lavar? Ya no, seguimos avanzando porque confiamos en nuestro punto crítico, que es la pasteurización. Confiamos en eso. Eso debe eliminar cualquier tipo de microorganismo presente. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo identificar los puntos críticos de control, y de hecho el grupo de la siguiente semana en el árbol de decisiones nos va a enseñar cómo poder identificarlo. Es bastante sencillo, la verdad. No es que hay que hacer cálculos ni nada, no, es un arbolito que nos dice, ok, ¿hay alguna operación posterior a esta que pueda eliminar una eventual falla? Si la respuesta es no, entonces sí es un punto crítico de control. Es un árbol de decisiones nada más. ¿Ok? Ya nos van a explicar la siguiente semana. Luego, en el paso 7, tener el orden, ¿sí? De cómo se van a monitorear en paralelo estos puntos críticos de control y asignar los límites. Y para esto, ustedes han mencionado, a ver, por aquí. A ver si es que... A ver, un momento. Ok. Por ejemplo, aquí, bueno, esta tabla es evidentemente una identificación de puntos críticos de control para la industria cárnica, ¿ok? Porque acá dice curado y salmuera, eso se hace en cárnicos, ¿ya? Todavía no es competencia de ustedes, pero como ustedes podrán observar, también se hace pasteurización. Entonces, por ejemplo, aquí consideran 72 grados por 15 segundos. Bueno, yo discrepo ahí. 72 no me parece lo suficiente. De 75 para arriba sí podemos hablar de una pasteurización. Y me parece muy corto el tiempo también, ¿eh? Muy corto el tiempo. A menos que estemos hablando de un sistema automatizado, pues, ¿no? En batch no podemos hacer ese tipo de pasteurización. Es incompleto eso. Bien. Aquí ustedes me han hablado de establecer límites críticos, ¿no? Y estos límites críticos, como les decía, responde a varias cosas. Responde a las expectativas del cliente, responde a lo que puede ofrecer la empresa, responde a la normativa, ¿no? Vamos a decir que si establecemos un límite crítico inferior, por ejemplo, de que en una bebida ustedes digan que venden una bebida de 300 mililitros, ¿ok? Un néctar de 300 mililitros, ese es el producto con el que ustedes están trabajando. Ustedes como empresa, ¿qué deben buscar? Dar 300 mililitros o más, ¿cierto? El cliente que está esperando que no tenga menos de 300 mililitros, o sea, porque te está pagando por 300 mililitros. ¿Y la ley qué te dice? ¿No? Te dice que tú puedes entregar 300 mililitros más o menos de repente un 1% de variabilidad. Entonces, con eso, tú estableces que tu límite crítico puede ser 300 mililitros. Pero tú, como empresa, puedes decir, ok, para garantizar que no me voy a pasar por abajo de los 300 mililitros, entonces yo voy a operar como límite de operación a 310 mililitros. ¿Okay? Ahí voy a trabajar. Pero tú podrías decir también 320 o 350, igual es más de 300 mililitros. Pero ¿qué ocurre? Mientras tú más le ofreces al cliente, menos ganas tú. Por ende, el sistema HACCP no solamente evalúa, como les decía, una calidad orientada al cliente y orientada pues a cumplimiento de las normativas, garantizando la inocuidad, sino que también este sistema debe involucrar la parte presupuestal de la empresa, porque obviamente mientras tú otorgas más, tú ganas menos como empresa.
Eso hay que tenerlo claro. Pero de todas maneras, lo que quiero hacer notar nada más de los límites críticos es que son una especie de techos y pisos que nosotros le ponemos a nuestro proceso para nosotros trabajar en medio de ellos. Y si nos salimos de esos límites, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener que optar por acciones correctivas, ¿sí? O si ya estamos viendo de que la tendencia dentro de nuestras mediciones es a salirse en un futuro del límite, debemos tomar prevención para poder evitar que se pueda disparar alguno de nuestros límites. ¿Ok? Simplemente eso, jóvenes. Como parte de fundamentos del HACCP, estamos bastante bien con lo que hemos conversado el día de hoy, ¿sí? La siguiente semana, el grupo que tiene a cargo la segunda parte de HACCP, me parece que es elaboración de un plan HACCP, ok, por favor, me escribe en el grupo de WhatsApp para poder orientarle cuáles son los puntos que debe desarrollar. Que principalmente van a ser, pues, el árbol de decisiones para identificar los puntos críticos y los 12 pasos. Eso va a ser básicamente lo que deben desarrollar, ¿ok? Pero obviamente con mayor profundidad lo que se ha visto el día de hoy. Por favor, quisiera que antes de terminar esta sesión me comenten si tienen alguna pregunta. No, profesor. Todo claro. No, profesor, todo claro. Muy bien, jóvenes, perfecto. Entonces, considero de que hemos cumplido con los objetivos de esta sesión de fundamentos, ¿sí? De repente por ahí me explayé un Profesor. poquito en algunos ejemplos. Sí, le escucho. Profesor, un favor, ¿lo podría enviar esto al WhatsApp? Porque yo no puedo ver nada de lo que está explicando, por favor. El equipo ya lo subió al grupo de WhatsApp, está en el WhatsApp ya. Pero no me llega nada por eso. Ya, profesor, gracias. Ahí quizá me llega, sino que es por la señal, creo. Sí, parece que sí, porque está en el grupo de WhatsApp ya. Lo han colocado recién. Bien, muy bien, jóvenes. Entonces, considero de que los objetivos de esta sesión se han cumplido. En este momento tenemos, pues, que seguir cuidándonos. Sabemos que estamos en plena crisis. Por favor, tomemos un voto consciente, los que votamos este día domingo. Y hoy día juega nuestra selección también. Por favor, apoyemos a nuestra selección para poder clasificar al siguiente mundial. Muy bien, jóvenes. Cuídense bastante, cuiden a sus familias, que tengan buenas noches. Profesor. Hasta luego. Sí, lo Profesor. escucho. Y Ya, que profesor, mañana nos pase, y que mañana pase un feliz cumpleaños y que Dios le bendiga siempre para que nos siga dando clases. ¿Cómo sabías, Angie? Bien, gracias, Angie, gracias. Hoy ganamos, cumpleaños, profe. profesor. Mañana. Feliz cumpleaños, profesor, y muchas bendiciones. Feliz cumpleaños, que lo Feliz pase cumpleaños, Entonces, feliz profe. cumpleaños, profesor. Muchas Cuídese, bendiciones. que lo pase bonito. Muchas Hoy día gracias. ganamos, profe. Cumpleaños, profesor. Cuídense mucho. Un poco de De todas torta. maneras, el triunfo hoy día va a ser mi primer regalo. El domingo va a ser mi segundo regalo. Muchas gracias, jóvenes. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuiden a sus familias. Hasta luego. Hasta luego, Ya, profesor. Feliz profesor, pásenlo cumpleaños. bien. Hasta luego, profesor.